Vamos a dar inicio. Bienvenidos y bienvenidas a esta semana de webinars denominado Cierre de Ciclo 1 2023, que está dirigido a ustedes, estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. En esta tarde damos gracias, como siempre, que es posible, gracias al apoyo de las autoridades de la facultad, también gracias al apoyo de cada uno de los profesionales que nos están colaborando con estas ponencias magistrales en línea, en este caso, ¿verdad? Entonces, gracias porque esta actividad también se desarrolla en conjunto con algunas asociaciones que nos han apoyado a difundir, docentes de la facultad, los directores de escuela. Esta tarde se va a dar inicio al webinar denominado Buenas prácticas de manufactura en laboratorios, el cual será impartido por la ingeniera Fátima López, que es graduada de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de El Salvador. Además, la ingeniera tiene un máster en industria cosmética en la Universidad Politécnica de Valencia y una vasta experiencia como por ejemplo técnico en especialista de planta en CONAMIPE, docente hora clases en la Universidad de Nueva San Salvador. Entre algunas asignaturas ha sido o es docente de matemática, matemática 2, matemática 3, química física, entre otras. También ha sido encargada de laboratorios de asignaturas de química física y además técnico de control de calidad de materias primas, entre otras experiencias laborales. Sin más preámbulo y agradeciendo el espacio y su valioso tiempo, dejamos a la ingeniera Fátima López. Ok, muchas gracias. Muchas gracias primero por la invitación. También es para mí un honor poderles apoyar y compartir con algunos de los estudiantes de la facultad en este webinar. Voy a compartir mi presentación y me confirman, por favor, si la podemos ver. A ver. Sí, ya se puede visualizar. Ok. Ahí estamos, ¿verdad? Sí. Ok. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Es para mí bastante importante poder compartir con ustedes algunos de los temas que hemos ido adquiriendo o conocimientos que hemos ido adquiriendo posterior a haber sido, así como todos ustedes, estudiantes de la Facultad de Ingeniería. Como mencionaban, actualmente yo me desempeño en apoyo a todas las personas que están elaborando o trabajando en productos cosméticos. Entonces vamos a enfocar un poco el webinar a este rubro. Aunque si alguno de ustedes tiene alguna oportunidad de poder entrar en el rubro de los laboratorios, ya sea cosméticos o químicos o farmacéuticos o de manera general, pues van a lograr darse cuenta de que todas las buenas prácticas se mantienen bajo las mismas normativas. No hay mucha diferencia entre si lo que elaboran son productos cosméticos o si se encuentran elaborando otro tipo de productos químicos, porque a la larga son procesos que llevan diferentes etapas y en cada una de ellas deben de tomarse las consideraciones pertinentes dependiendo de lo que ustedes estén elaborando. Entonces, muchas gracias también por la presentación. Como les mencionaba, mi nombre es Fátima López y tuve la oportunidad de haber estudiado en la Facultad de Ingeniería la carrera de Ingeniería Química. Vamos a desglosar el contenido de este webinar acerca de buenas prácticas, iniciando por una definición para que podamos entrar en contexto
de a qué nos referimos cuando hablamos de buenas prácticas, porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero en un inicio, cuando empecé yo a relacionarme con este tipo de conceptos, el escuchar el tema buenas prácticas de manufactura automáticamente nos encasilla en el proceso de elaboración. Independientemente de cuál sea el producto que estemos trabajando, vamos y pensamos solamente en esa etapa del proceso que en realidad inicia desde que conseguimos la materia prima, cómo se recibe, hasta que lo estamos comercializando. Entonces, vamos a definir muy bien qué etapas o qué aspectos vamos a considerar a la hora de hablar de buenas prácticas de manufactura. Lo segundo, que quizás es el tema que menos nos gusta o es el más tedioso, que es en qué nos vamos a basar para poder considerar si aplicamos o no las buenas prácticas de manufactura. Y son todas las normativas vigentes, tanto internacionales como las que son vigentes en nuestro país, a las cuales nos tenemos que abocar o de donde tenemos que sacar toda la información necesaria para poderlo implementar en nuestro lugar de trabajo o en los laboratorios. Luego ya hablaremos de cada aspecto que hay que considerar a la hora de la implementación de buenas prácticas de manufactura y finalmente lo que vendría siendo ya lo final de todo este proceso. Cuando nosotros implementamos este tipo de procesos, siempre tienen que estar sujetos a auditorías continuas para asegurar que no solamente se trabajó para la implementación, sino que vamos a seguir trabajando todos esos aspectos considerados a la hora de la implementación. Entonces, al final veremos también una guía de buenas prácticas que es en la que se tienen que basar los laboratorios para poder hacer las auditorías. Entonces, damos inicio definiendo lo que son buenas prácticas de manufactura. Les mencionaba, bueno, este tipo de prácticas suelen encontrarse en bibliografías como BPM, como buenas prácticas de manufactura, o en algunas bibliografías europeas como GMP, que son las siglas en inglés. Entonces ellos las siguen trabajando como sus siglas en inglés, pero en cualquier bibliografía, ya sea BPM o GMP, estaríamos hablando de lo mismo, que son las buenas prácticas de manufactura. Hay un reglamento que específicamente está enfocado en los laboratorios de productos cosméticos, que es el Reglamento Técnico Centroamericano de Buenas Prácticas de Manufactura. Nos define el concepto de buenas prácticas como un conjunto de procedimientos y normas que se van a garantizar en la fabricación de cierto producto. Si nosotros comparamos este concepto con el del Reglamento Técnico Centroamericano de Buenas Prácticas para laboratorios farmacéuticos, nos vamos a dar cuenta que es el mismo concepto. Entonces, el concepto no cambia, ya sea que estemos enfocándonos en el rubro cosmético o higiénico o en el rubro farmacéutico. Entonces, lo que vamos buscando es que cada lote de nuestros productos cumplan con las normas de calidad establecidas y no solamente pues que el producto está muy bien, sino todo el proceso previo que garantice que el producto va a ser de calidad. También voy a hacer un paréntesis a la hora de hablar de cosméticos. Es importante que definamos de que no hablamos únicamente de productos de belleza como tal, que maquillaje o así, sino que estamos hablando de un gran grupo de productos, ya sea de higiene personal, como pasta de dientes, desodorantes, jabón de baño, champú, e incluso productos de cuidado capilar. Entonces, todos, no solamente cierto grupo de la población utiliza productos cosméticos, sino que me atrevería yo a decir de que todos utilizamos al menos un producto cosmético en nuestro diario vivir. Entonces, creo que la oportunidad de poder desempeñarnos en alguna empresa o laboratorio que elabore este tipo de productos, pues ya se amplía un poco más y
y podemos aplicar todo lo que veamos en este día. Entonces, no debemos de confundir lo que son las buenas prácticas de manufactura con las buenas prácticas de laboratorio, porque con las buenas prácticas de manufactura para laboratorios nosotros estamos garantizando la calidad del producto en todas sus etapas del proceso. Y en el Reglamento Técnico Centroamericano de Buenas Prácticas para la Industria Farmacéutica también define las buenas prácticas de laboratorio. Y estos son normas y procedimientos operativos, entonces ya estamos hablando de la parte experimental, para garantizar que todos los datos que se generan en un laboratorio pues son confiables, reproducibles y son de calidad. Entonces es un concepto que se queda solamente en el laboratorio, no sale a otras etapas del proceso como en recepción, bodega, almacenamiento, sino que se queda únicamente en el laboratorio. Y nosotros vamos a hablar del tema más extenso, que sería las buenas prácticas de manufactura en laboratorios que fabrican productos cosméticos. ¿Quiénes se encargan de regular todas estas normativas o todas estas regulaciones aquí en nuestro país? Los productos cosméticos e higiénicos están regulados por la Dirección Nacional de Medicamentos, desde su fabricación hasta su distribución. Entonces, cualquier trámite que ustedes se vean involucrados con respecto a productos cosméticos o higiénicos de limpieza, por ejemplo, los desinfectantes, los jabones para ropa, suavizantes, etcétera. Todos estos se regulan a través de la Dirección Nacional de Medicamentos y son ellos quienes dan las licencias y los registros sanitarios para poder comercializar este tipo de productos. Bien, ya habiendo definido esta parte de qué son las buenas prácticas, vamos a ver en nuestro país cuáles son las normativas que están vigentes para la aplicación de estas buenas prácticas de manufactura. Si lo vemos ya en un nivel más grande, a nivel internacional, existe una ISO que está enfocada precisamente en las buenas prácticas de manufactura de productos cosméticos. Es la ISO 22716 y esta entrega las directrices para producción, control, almacenamiento y despacho de productos cosméticos. Esta vendría siendo la normativa más grande donde se ha tomado de referencia para poder realizar los reglamentos y normativas que son aplicables directamente en nuestra región o en nuestro país, como por ejemplo el Reglamento Técnico Centroamericano. En el rubro cosmético existen 4 reglamentos técnicos centroamericanos enfocados en el rubro cosmético. Entonces, cualquier tema acerca de este rubro de productos tiene su propio reglamento. ¿Cuáles son esos aspectos que se rigen a través de los reglamentos técnicos centroamericanos? El primero, que es en el que nos vamos a enfocar ya en todo lo que resta del webinar, que es el 710349, que ese es prácticamente buenas prácticas de manufactura de productos cosméticos. Tal cual se llama el webinar de ahora. Entonces, en este nos vamos a basar, pero no quiero dejar de lado el darles a conocer que existen otros reglamentos también que rigen esta parte cosmética. Por ejemplo, cómo registrar e inscribir productos cosméticos frente a la entidad reguladora, que como les mencionaba es la Dirección Nacional de Medicamentos. También existe un reglamento específico para cómo etiquetar productos cosméticos y un reglamento del control de calidad de los productos. Si alguien está interesado en, estos reglamentos se pueden obtener básicamente y fácilmente colocando el nombre del reglamento en Google, pero si alguien está interesado en obtener alguno de estos reglamentos para poderlos estudiar y todo, con gusto me lo pueden solicitar
me lo pueden dejar en el chat o me transmiten ahí su correo para que yo se los pueda enviar. Entonces, el primer reglamento, que es el de buenas prácticas de manufactura, tiene por objeto normar el control sanitario de los productos cosméticos, estableciendo las buenas prácticas que regulan, como les decía, todos los procedimientos involucrados. Aquí vamos a hablar de todo el proceso. Si bien es cierto, el enfoque podría verse como, ay, esto es para ingeniería química, todos los ingenieros químicos son los que van a estar interesados, pero realmente hay aspectos específicos donde podemos ver que existen carreras multidisciplinarias y que todos en conjunto se apoyan para lograr el cumplimiento de las buenas prácticas. Por ejemplo, cuando hablamos de las maquinarias, los mantenimientos, cómo se tienen que hacer, qué registros se tienen que tomar. Obviamente, en este rubro, pues ya no somos los ingenieros químicos quienes están al mando de este tipo de procesos, sino que ya se involucran otras ramas como ingeniería mecánica, o cuando hablamos de la parte de dirección de las empresas o de los laboratorios, pues ya podemos tomarnos de la mano con otras carreras como ingeniería industrial, la parte de la infraestructura, los reglamentos también explican cómo tiene que ser la infraestructura de un laboratorio cosmético. Entonces ya vamos viendo que no es únicamente lo que pasa en el laboratorio y lo que como ingenieros químicos podemos realizar, sino que ya es algo más amplio donde podemos también compartir el objetivo con otras carreras, porque lo que vamos buscando es asegurar la calidad del producto a través de todo el camino que lleva desde ser una materia prima hasta convertirse en el producto que nosotros queremos. Entonces, no nos vamos a centralizar en la manufactura como tal del producto, sino en todos los aspectos que conllevan el llevar un producto hacia el cliente o hacia la persona que nosotros queremos que lo utilice. Para poder hablar de buenas prácticas de manufactura, nosotros tenemos que tener en consideración muchos aspectos. Y vamos a empezar desde este diagramita de acá, que es básicamente la estructura organizativa. Necesitamos tener perfiles profesionales adecuados e idóneos para cada una de las actividades. No existe como aquello de, bueno, yo lo voy a hacer todo, o bueno, esta persona es mi hermana o mi conocido, y con él. Al tema empresarial, pues inicialmente pues es lo que todas las personas hacen, ¿verdad? Como decimos, somos todólogos en nuestras empresas, pero si nosotros vamos hacia una empresa ya consolidada a trabajar, nosotros tenemos que conocer todos los aspectos que involucran las buenas prácticas de manufactura. El segundo aspecto son las instalaciones. Para poder implementar buenas prácticas de manufactura es importante que las instalaciones cumplan con los requisitos mínimos solicitados en los reglamentos. También el equipo y la maquinaria tienen que cumplir ciertos requisitos. Ya vamos a entrar en cada uno de ellos para ir viendo cuáles son las consideraciones a tomar. La calidad del agua con la que se trabaje. Recuerden que los productos cosméticos en su mayoría tienen bastante contenido de agua y cualquier contaminación en nuestro sistema o nuestra calidad de agua va a ser automáticamente transferido al producto terminado. La calidad de los materiales que utilicemos, y esto de documentos es importantísimo. Nosotros no podemos implementar buenas prácticas si no tenemos un buen control documental. Y ya vamos a ver todos los documentos que es importante que nosotros controlemos o que nosotros sepamos cómo los llevamos para poderlos organizar. La parte de contratos a terceros no es un tema muy amplio, pero también se los vamos a mencionar cómo es que se realiza o qué significa esto de contratos a terceros.
Y finalmente, las auditorías, que si yo implemento buenas prácticas en todos estos, en todas estas áreas, ¿cómo yo me voy a asegurar posteriormente que se siguen cumpliendo todas estas buenas prácticas? Entonces vamos a iniciar hablando del aspecto número 1, que sería la estructura organizativa, las políticas y el personal. Si ustedes tienen la oportunidad de trabajar en un laboratorio, se van a dar cuenta de cómo se llama, sobre todo si es un laboratorio que está muy interesado en las normativas, en implementar ISOs o en conocer cómo se deben de llevar los procesos, pues se van a dar cuenta de la manera en la que se llevan todos los puestos o cómo están organizadas las áreas de trabajo para poder dar fluidez en los procesos operativos. En una empresa tiene que existir un organigrama general. En este organigrama tiene que detallarse cuáles son los puestos de trabajo, las jerarquías, con quién se debe de reportar cada uno de los técnicos o jefes de la organización, y deben existir 2 departamentos específicos que no deben de, o sea, no se puede prescindir de ellos, que son producción y control de calidad. Entonces, en el organigrama se tiene que detallar a quién reporta producción, cómo va a estar organizado, y debe de existir también un departamento de control de calidad, y no pueden ser juntos porque control de calidad es quien evalúa todo el proceso realizado por producción. Son ellos los que revisan el producto y aseguran que ya se cumplieron todos los parámetros. Entonces no se podría ser una sola unidad, porque estarían siendo juez y parte, y esto no es de ayuda para el laboratorio. Además, se tiene que tener un detalle de todos los descriptores de puestos, sus funciones y responsabilidades, y además, o sea, no solo tenerlo en papel, no es únicamente llenar una hoja por llenarla, sino que cada persona o cada empleado debe de conocer esas responsabilidades y debe de saber su puesto dentro del organigrama para saber a quién debe de reportar, y si tiene personal a cargo, pues quiénes son estas personas. También debe de existir una política de calidad que debe de ser documentada, donde se refieran objetivos y compromisos. Entonces, si vemos en esta parte de estructura organizativa, política y personal, pues no hablamos para nada de lo que se hace en el laboratorio como tal o de la parte de manufactura, sino que es algo bastante separado de los procesos, pero que también están incluidos en los parámetros para buenas prácticas. El personal debe de ser personal capacitado. Todos los puestos de trabajo deben de estar ocupados por personas que conozcan o que estén preparados para esos puestos de trabajo, además de que se debe de contar con un número adecuado de personas. O sea, no podemos sobrecargar personal con tareas, sino que necesitaríamos contratar otra persona para que diversifique las tareas de la empresa. Debe de tener también programas de inducción, ya que no podemos solamente contratar a una persona y ya, bueno, esto y esto vas a hacer, sino que también tiene que haber ese proceso de inducción y de capacitación para esta persona. En el reglamento hay 3 puestos de trabajo que no deben de omitirse o que no podemos no tenerlos. En cualquier laboratorio de productos cosméticos debe de existir un director técnico. Esta persona tiene que ser un profesional idóneo, puede ser un ingeniero químico, un químico farmacéutico, un químico o cualquier persona del rubro, ya que esta persona es la que se va a encargar de asegurar la seguridad y la calidad de los productos.
Además que al momento de registrar estos productos, porque cualquier producto cosmético que se desee vender en territorio nacional debe de contar con un registro sanitario, entonces es esta persona quien se encargará de todos estos procesos. Entonces, por eso se solicita que sea un profesional del rubro, porque de lo contrario no podrá realizar estas atribuciones. También se necesita personal de jefatura de producción, que deberá ser contratada una persona idónea para que se encargue de monitorear todo el proceso de producción y asegurar que se cumplan con los tiempos. En este pues no menciona ninguna profesión en específico, pero pues sabemos que en estas áreas pues se desempeñan muy bien los ingenieros industriales, también los ingenieros químicos o cualquier persona que maneje este rubro de la parte productiva. También se necesita una jefatura de control de calidad, y esta no puede ser ni el de producción ni el director técnico, porque esta persona se va a encargar de controlar que todos los productos realizados cumplan con un perfil de calidad ya establecido, y de esta manera pues dar el aval para que puedan pasar a comercialización. También en este tema de profesiones no menciona ninguna profesión, pero igual las profesiones antes mencionadas podrían realizar este tipo de puestos. Eso es con respecto a la parte organizativa del laboratorio o de la empresa. Luego pasamos a la parte del edificio y las instalaciones. Bueno, yo que he tenido la oportunidad de trabajar con empresarios o emprendedores que empiezan en este rubro, pues este es uno de los aspectos más complicados, porque la mayoría de personas inician en sus casas o en un lugar que no está totalmente adecuado para esto. Pero si trabajamos o tenemos la oportunidad de visitar un laboratorio de producción de cosméticos, nos iremos dando cuenta de que son edificios que parecieran de farmacéuticos, o es más, los productores de productos farmacéuticos también en su mayoría producen productos cosméticos, porque solicitan diferentes reglas para poder trabajar este tipo de productos. Por ejemplo, uno de los requisitos es que el diseño del laboratorio y de la parte de producción se ha diseñado de manera que la limpieza sea lo más fácil posible. Solicitan curvas sanitarias, que las lámparas estén empotradas en el cielo falso, que el aire acondicionado de la zona sea un aire acondicionado central, de manera que no haya ningún objeto que sobresalga de las superficies que dificulte la limpieza. Entonces, en esta parte también nos vemos involucrados con otro tipo de profesiones como ingenieros civiles, arquitectos, que deben de tomar estas consideraciones a la hora de adecuar un espacio para poder cumplir con las normativas de los laboratorios. También la ubicación es importante, no deben de colocar un laboratorio o no debemos de tener alrededor de nuestro lugar de fabricación fuentes contaminantes, por ejemplo, que a veces hay lugares donde queman la basura o lugares donde desechan mucha basura, o predios baldíos que pudieran contribuir a la contaminación mediante plagas o roedores. Entonces, todo este tipo también de consideraciones se toman a la hora de adecuar un laboratorio para el cumplimiento de buenas prácticas. Las ubicaciones de las áreas en el edificio también tienen que estar colocadas de manera que el proceso fluya. No vamos a tener el área de almacenamiento al principio y luego viene el área de producción y luego está el área de pesado de materias primas, porque en ese proceso pues el personal estaría yendo y viniendo
en las zonas de producción y eso también se considera una contaminación, ¿no? Porque hay áreas que son donde las materias primas se encuentran sucias, les llamamos, no porque estén sucias, sino porque no están descontaminadas. Entonces, si nosotros vamos a una área que no ha sido o que está contaminada y luego vamos a una área que ya se hizo todo el proceso de desinfección, entonces estamos haciendo un cruce de contaminación. Entonces, lo ideal es que todas las áreas del proceso estén una tras otra tal cual lo pide el diagrama de flujo. Entonces, lo primero pues es recibir la materia prima, luego pesarla, rotularla y así hasta el momento en el que se etiqueta y se almacena. Entonces, con esto se ahorran tiempos, se ahorran o se evitan contaminaciones, entonces también es importante. Lo que les mencionaba de la ventilación e iluminación. Para este tipo de edificios es importante que las condiciones de iluminación y ventilación sean las adecuadas. Lo ideal es que se cuente con aire acondicionado porque hay productos que pues son muy sensibles a las temperaturas altas, pero que este aire recircule de manera de que se pueda descontaminar y no simplemente esté como circulando el mismo aire que ya está contaminado. La empresa fabrica otro tipo de productos, además de los cosméticos, por ejemplo, si hay un laboratorio que fabrica también desinfectante para pisos, entonces tiene que tener áreas exclusivas para cada uno de los productos. No pueden hacer en el mismo lugar de un desinfectante, luego hacer un champú o viceversa, ¿verdad? Entonces, las áreas tienen que ser específicas para evitar contaminaciones ya de tipo que si se contaminara con alguna materia prima del otro producto, pues ya podría causar alguna alteración en la formulación. También es importante considerar un área de primeros auxilios, ya que los accidentes pues pasan. Lo ideal es hacer todo para evitar este tipo de accidentes, derrames o alguna herida o cualquier reacción alérgica a cualquier materia prima, entonces siempre se tiene que disponer de un área lo suficientemente equipada para el tipo de accidentes que podrían considerarse para este tipo de procesos. Luego vamos a hablar de todas las áreas que se tienen que tener en un laboratorio o en una fabricación de productos cosméticos. No necesariamente si es un laboratorio pequeño necesitamos grandes espacios para poder almacenar, o sea, podrían ser un par de estantes siempre y cuando estén rotulados los espacios, limpios y de manera que no vayan a ocasionar ningún accidente. Y si es el área de almacenamiento, lo que también tenemos que garantizar es que lo primero que entre sea lo primero que salga del departamento o del almacenamiento. Esto nos permite una rotación adecuada y evita vencimientos o que productos se queden mucho tiempo en stock y luego pues se arruinen, se echen a perder o puedan causar alguna alteración. El orden y limpieza es sumamente importante tanto en esta área como en todas las que vamos a ir hablando. Y en el caso del almacenamiento por recepción, porque tenemos el almacenamiento ya de producto terminado, pero en el área de almacenamiento de materia prima, se debe de tener en cuenta la cuarentena, o sea, se tiene que desinfectar todo lo que entra para evitar contaminación a todo lo que ya tenemos ahí. Si nosotros trabajamos con sustancias inflamables o con sustancias que requieren un cuidado específico por su naturaleza, entonces se tiene que destinar un área solamente para esas, para evitar cualquier incidente. Tiene que existir un área de pesado específicamente y debe de estar separada de otras áreas, sobre todo si se trabaja con productos sólidos, polvos que sean muy volátiles,
ya que no podemos garantizar que limpiamos toda la superficie cuando hay algún derrame, debido a que la volatilidad, o sea, que se volatilice mucho estos productos, puede hacer de que se contaminen otras áreas. También se considera o se recomienda el uso de extractores para el área de pesado de sólidos. Estas áreas tienen que tener paredes, techos y pisos lisos, lo que les mencionaba de la curva sanitaria. ¿Por qué se solicita curva sanitaria? No sé si todos manejan el concepto. Son curvas que se colocan en los pliegues o en la parte de la unión del piso con las paredes o de las paredes para evitar que ahí se acumule polvo o suciedad. Entonces, una curva sanitaria facilita muchísimo más la limpieza para asegurar que se ha quitado todo rastro del producto contaminante. Todo lo que se pese en este departamento debe de rotularse inmediatamente para evitar confusión o que hay una materia prima pesada que no tiene nombre. Entonces no podemos dar por sentado que sabemos lo que es, porque hay muchas materias primas que se parecen mucho entre sí. Entonces lo ideal es siempre rotular inmediatamente después de pesar. Y luego ya vamos a tener un área destinada para ir colocando toda la materia prima pesada. Ingeniera, consulta, ¿sí? Crisia, ¿por qué es más fácil limpiar? Ok, con las curvas sanitarias. No tengo una imagen, no se me ocurrió colocarles una imagen de la curva sanitaria, pero cuando las paredes o el piso están unidos, en la parte de unión siempre se acumula polvo. Incluso cuando limpiamos nuestros hogares es muy difícil barrer justamente esa parte. Entonces, lo que hace la curva sanitaria es que es más lisa y en vez de hacer ese pliegue con ángulo de 90, hace una curvatura que facilita que se limpie y que no se estanque en el pliegue. Entonces, en todos los laboratorios se solicita que las áreas donde se trabaja zona limpia o las áreas blancas, que se les llama, se utilice curva sanitaria para facilitar la limpieza y desinfección. Si nos da tiempo al final, puedo buscar por ahí una fotito de una curva sanitaria o pueden ustedes buscar qué es una curva sanitaria y ahí se van a dar cuenta cómo es que está estructurada y que realmente se ve que es mucho más fácil la limpieza. Bien, el área de producción, que pues es el área más ajetreada, es donde existe ya todo este proceso de cómo estamos haciendo el producto. También debemos considerar la parte de la curva sanitaria precisamente por eso, por la limpieza. Paredes, techos y pisos lisos para evitar contaminación, porque si existe una lámpara, por ejemplo, que sobresale del techo, es casi seguro que el polvo se va a acumular sobre la lámpara. Y no creo que sea tan sencillo subirnos y limpiar esa parte. Entonces, por eso se solicita que toda esta parte de iluminaria y ventilación sea empotrado dentro del cielo falso para evitar esas fuentes de contaminación. Tiene que estar separada de otras áreas. Ya mencionamos que otras áreas hay, pesado, almacenamiento. Entonces, el área de producción tiene que estar separado de ellas. Tiene que estar en orden y limpieza, como todas las áreas que vamos a mencionar. Y un área de limpieza de equipos y utensilios, puede ser una pila de lavado o un lavamanos industrial, de manera que en esta zona se realice toda la limpieza de utensilios y no vayamos a lavarlos al baño o no vayamos a lavarlos al lavamanos del comedor, etcétera. Entonces, tiene que contar con un espacio para lavar el material que vayan a utilizar en el área de producción. Posteriormente tenemos el área de envasado, que pues está dentro del área de producción, pero se consideran ciertas cosas puntuales. Por ejemplo, que esta parte ya el producto está terminado, entonces ya está por envasarse,
todavía es un producto que está vulnerable a la contaminación, entonces se debe de contar con estricto orden y limpieza, porque el problema, digamos, de contaminar el producto se acaba hasta que el producto es sellado. Mientras el producto esté a granel o mientras el producto esté todavía en algún equipo, todavía es vulnerable a contaminación. Entonces, todavía vamos a necesitar curva sanitaria y dentro de lo posible que las paredes, techos y pisos sean lisos. Y otra alternativa es el uso de pintura epóxica en estas áreas para facilitar también la limpieza, y ya que este producto evita la transpiración, creería llamarle, no sé, no me conozco bien ese concepto, pero que la pared queda impermeable, entonces no hay posibilidad de algún contaminante. El área de control de calidad debe de estar separada del área de producción y tiene que tener un espacio equipado para hacer las pruebas físico-químicas y microbiológicas. En esta área, pues ya el producto que se evalúa aquí ya no sería un producto que vayamos a envasar y comercializar, porque solamente se toma una muestra pequeña para hacer estas pruebas, y lo ideal siempre es que esas muestras que se tomen se retengan y se almacenen para darle continuidad a cualquier reclamo o algún problema que pueda dar algún lote de producción. Entonces, esta es un área más enfocada a hacer un laboratorio, es un área más pequeña con los equipos necesarios, porque aquí solo se van a hacer los ensayos de evaluación de la calidad. Y existen otras áreas que también las menciona el reglamento, pero no son tan específicas del proceso productivo, pero que lo que hacen es complementar todas las demás áreas. El área de vestidores y servicios sanitarios, pues es algo de lo que no podemos prescindir en cualquier edificio. Entonces, lo que menciona el reglamento es que tienen que estar separados, hombres, mujeres, y el área de vestidores es importante porque en su mayoría las personas que laboren en una empresa de producción, pues tienen que cambiarse de vestimenta para evitar contaminación, ya que venimos de la calle, venimos del exterior, podemos contaminar también todo lo que esté dentro del edificio. De preferencia, los alimentos no deben tomarse en ninguna de las áreas anteriormente mencionadas, ni en el laboratorio, ni en producción, ni en la bodega, ni en pesaje de materia prima. Por lo tanto, destinar también un área para toma de alimentos. Todo lo que es limpieza tiene que estar almacenado en un espacio específico, no junto a todo lo que utilizamos para producción. Y el área de mantenimiento, porque vamos a hablar ya de la parte de equipos en un laboratorio, y es importante que hayan personas encargadas de mantenimiento de maquinaria. Es aquí donde nosotros ya nos vemos involucradas en poder trabajar con personas del área de ingeniería mecánica, por ejemplo. El tercer punto que detalla el reglamento son los equipos que vamos a utilizar. Tienen que ser del material y tamaño adecuado. El material que utilicemos o si se va a adquirir un equipo nuevo, ese material tiene que ser no reactivo con cualquier materia prima que estemos utilizando. Deben de calibrarse y rotularse debidamente y contar con un manual, tanto de uso como de limpieza. Y toda esta parte de acá lo vería el área de mantenimiento, los conocimientos de los profesionales de ingeniería mecánica para poder asegurar el buen funcionamiento de los equipos. El sistema de agua con el que contemos en el laboratorio tiene que pasar por estrictos controles de calidad, tanto microbiológica como físico-química, porque si el agua ya se encuentra contaminada, sí o sí el producto final va a estar contaminado. Entonces, es importante que se le midan propiedades como pH, que se le haga la calidad microbiológica
para asegurarnos que no hay ninguna contaminación que venga o que provenga de la calidad del agua que estamos utilizando. Los materiales. Cuando hablamos de materiales nos referimos a todo lo que ingresa al proceso productivo que va directamente a la fabricación o envasado del producto final. Entonces, cuando nosotros recibimos un material, no debemos automáticamente ir y ponerlo junto a los materiales que ya se encuentran limpios o desinfectados. Todo material que ingrese al proceso, que ingrese al laboratorio o que ingrese a la producción debe retenerse en cuarentena y luego hacer una desinfección. Cuando ya estén desinfectados, entonces ya se colocan en un lugar donde ya pueden ser utilizados para la producción. Todo material debe de estar identificado y en recipientes adecuados, no en botellas de agua, porque ya sabemos lo que puede pasar si nosotros llenamos una botella de algún producto de consumo humano, de agua, de jugo, de leche. Si lo agregamos ahí puede terminar mal, puede alguien tomarlo pensando que es un producto para tomarlo, ¿verdad? Entonces no es recomendable. Hay recipientes específicos para el almacenamiento de materiales químicos. Todo material de embalaje y de envase debe de inspeccionarse inicialmente visualmente. Debe de verse que no venga agrietado, que no venga doblado, que el material esté lo suficientemente rígido. Y luego pasa a una desinfección para poder ser utilizado en el área de envasado. Bien, el punto 6 del reglamento habla acerca de la documentación. Y no sé si mis compañeras aquí que han visto toda esta parte de procesos pueden asegurar que cuando nosotros llevamos una documentación o cuando vamos a implementar cualquier normativa en una empresa, los documentos son importantísimos. O sea, no podemos implementar algo sin anotar nada, sin guardar nada, sin reportarlo. Entonces, digamos, en el proceso productivo, en este caso de productos cosméticos, es necesario que se vayan archivando todos los documentos importantes a lo largo del proceso productivo. Desde la etiqueta, se etiqueta un lote de producto y se debe de resguardar una etiqueta tal cual. También los procesos o todos los paso a paso de cómo deben de ser los procesos también se tienen que anotar y resguardar y documentar. Las materias primas deben de estar inscritas, deben de estar archivadas también y contar con fichas técnicas. No únicamente, voy a comprar esta materia prima y la voy a usar, sino que tiene que haber un archivo donde se encuentre la ficha técnica de cada materia prima de la cual se está trabajando. En el caso de los cosméticos, existe una fórmula maestra o la fórmula general, ¿verdad? Que es a partir de la cual se registran todas las órdenes de producción, las cuales también deben ser registradas y documentadas, y cualquier queja o reclamo que se reciba dentro del departamento de calidad debe también ser documentado a manera de pues tener ese respaldo y en futuros reclamos pues tener ya sea la manera de cómo resolverlo o un feedback de cómo se debe de tratar este tipo de reclamos. Entonces, todos los documentos que se necesitan a lo largo de la producción del cosmético debe de ser archivado y debe de tenerse resguardado por lo menos un año después de su fecha de vencimiento. Entonces, la orden de producción debe de quedar archivada hasta que pues se considere de que ese producto pues ya es imposible que exista un producto o una unidad de ese lote de producción. Una pregunta, ingeniera, no sé si le puede interrumpir. Sí, claro.
Dalila dice una pregunta. Para la calidad de agua, ¿ya hay parámetros establecidos para productos cosméticos, por ejemplo, de dureza, conductividad y pH? Bien, fíjense que acá en el país no hay un reglamento que diga la calidad del agua cosmética tiene que estar dentro de estos parámetros. No hay. Pero sí hay normativas del agua, del agua potable o del agua purificada que nos pueden servir de parámetros a nosotros para determinar si el agua está apta para utilizarla en un producto cosmético. Por ejemplo, los parámetros para que el agua pueda ser consumida, como el agua purificada, por ejemplo, si la podemos ingerir, pues seguramente la podemos utilizar en producción cosmética. El tema de la dureza es muy importante porque nosotros vamos a mezclar muchos materias primas a la hora de hacer el cosmético. Entonces, si hay una dureza muy alta, pueden haber muchos metales que puedan reaccionar con alguno de los ingredientes que vayamos a utilizar. Entonces, es por eso que se utilizan algunas materias primas conocidas como secuestrantes, que nos ayudan a disminuir la dureza ya en el proceso productivo o desde que nosotros hacemos el análisis del agua, pues controlar que el agua, la dureza del agua está en bajos niveles. Se puede a partir de un filtro o un suavizador de agua, que lo que hace precisamente es eso, disminuir la dureza. Pero decirles, así estos son los parámetros que tienen que cumplir, no hay. Pero nos sirven de parámetros la del agua purificada y la del agua potable de consumo humano, vean. Las personas que he tenido la oportunidad de trabajar con ellos este tema, pues suelen utilizar agua de filtro o compran agua purificada, agua de la que tomamos, ¿verdad? O también pueden comprar agua, me ha ido la palabra, desionizada o de la que utilizamos en los laboratorios, ¿verdad? Que es agua pura sin ningún electrolito o sin ningún ion adicional que el agua como tal. Entonces, esos serían los parámetros que nos servirían de referencia. Y en cuanto a lo microbiológico, ahí sí hay un reglamento que dice de control de calidad, donde se especifica qué perfiles microbiológicos se le deben de evaluar y estos deben de ser negativos, como el Escherichia coli o patógenos y todo ese tema. Entonces, eso sí ya es más que todo de la parte microbiológica, que deben de salir negativos a esos contaminantes. Y el tema de contratos a terceros, este tema, contratos a terceros, se enfoca en aquellas personas que quieren elaborar productos cosméticos, pero no tienen un lugar donde hacerlos. Entonces se contrata un laboratorio que ya cumpla con todo lo que les he mencionado y de esta manera, pues poder fabricar con ellos. Por lo tanto, es un tema bastante como apartado ya de la parte de laboratorios, pero en el reglamento se menciona y hace hincapié en que todo contrato de fabricación a terceros debe de legalizarse y formalizarse y se deben detallar todas las obligaciones. Entonces, por esa razón lo he colocado aquí en la presentación. Y el último tema, que es ya acerca de auditorías, todo lo que hemos hablado de implementación no es solamente para poder adquirir un certificado, porque cabe mencionar que si cumplimos con todas las especificaciones, se da un certificado de buenas prácticas, lo cual implica que posteriormente van a haber auditorías por parte de la autoridad reguladora, que como les mencionaba es la Dirección Nacional de Medicamentos. Entonces van a ir al laboratorio y van a ver si se cumplen. Ya vamos a ver la guía con la cual hacen estas auditorías
Y la idea no es implementarlas y ya, se acabó, sino implementarlas y tener un control de que esto se sigue haciendo a partir de la implementación. Se debe definir un procedimiento de auditoría interna para estar verificando el cumplimiento de todas las buenas prácticas de manufactura, de manera de que podamos identificar si hay alguna deficiencia. ¿Y cómo se hacen estas inspecciones de buenas prácticas? El Reglamento Técnico Centroamericano de Buenas Prácticas al final tiene un anexo que se llama Guía de Inspección de Buenas Prácticas de Manufactura. En esta guía se detallan todos los aspectos de cada una de las especificaciones mencionadas para ver si se cumplen o no se cumplen. Por ejemplo, acá he colocado un fragmento que es acerca de la estructura organizativa y aquí hay un punto que dice que si se dispone de una política de calidad. Luego acá se coloca si lo cumple o no lo cumple y dependiendo de cuántas incisos cumple y de cuántos no, se puede determinar si hay una implementación de buenas prácticas o no. Y ya para terminar, te los muestro por acá. La tenemos por acá. Aquí se detallan todos los aspectos que les mencionaba. Si se fijan, hay unos que dicen mayor, informativo y hay unos que dice crítico, que son aquellos que no podemos dejar de cumplir. Por ejemplo, vamos a buscar por acá un crítico. A ver. Acá está un crítico, dice que si existe un espacio separado para la producción, envase, empaque y control de calidad. Es crítico, es decir, tiene que cumplirse sí o sí. Esto lo pueden encontrar en el mismo reglamento, ahí mismo se encuentra este anexo para poder planificar las auditorías internas de cada uno de los procesos productivos. Y pues eso sería de manera general la parte de lo que son buenas prácticas de manufactura en laboratorios. Como les mencionaba, todo está basado en el Reglamento Técnico Centroamericano y está pues a disposición de cualquier persona, lo puede descargar y es bastante interesante la parte de poder evaluar en todas las áreas del laboratorio donde se pueden implementar y donde no las buenas prácticas de manufactura. Si hay alguna otra pregunta, se han quedado por ahí algunas dudas, con gusto podemos responderlas en este momento. Marta Palma dice, ¿quién se encargará usualmente en hacer las auditorías? Lo ideal es armar una unidad o un grupo de personas capacitadas, eso sí es importante y lo menciona el reglamento, que todas las personas que se encarguen de hacer estas auditorías tienen que capacitarse y ser lo más... no tienen que estar involucradas en esos procesos. Es decir, si yo soy la encargada del laboratorio de calidad, no me voy a auditar yo misma, sino que me va a auditar alguien de otra área, puede ser alguien de recursos humanos, por ejemplo. Pero se seleccionan de diferentes áreas, se capacitan y estas son las personas encargadas de realizar estas auditorías internas. Si ya es una auditoría externa, lo realiza la Dirección Nacional de Medicamentos y se solicitan. Esas auditorías se solicitan para que puedan ustedes obtener ese certificado. Mónica Díaz pregunta, ¿las pruebas físico-químicas que se realizan a los productos depende del fabricante o se establecen en el reglamento? En el reglamento se establecen 3 pruebas físico-químicas, pH, viscosidad y densidad. Únicamente, hablo del reglamento de control de calidad. Ya, si la empresa pues le gusta o le gustaría
definir otros parámetros dependiendo del producto, sí lo puede hacer y puede establecer sus rangos. Por ejemplo, si quisiera evaluar otro tipo, por ejemplo, la duración del producto o si le va a ser vida útil, una estabilidad prolongada o natural, todo eso pues ya es el mismo laboratorio quien va a decidir qué le va a evaluar. Pero en el reglamento se mencionan 3, los que mencioné, pH, viscosidad y densidad. Gracias. Ok. ¿Alguien más quiere participar habilitando su micrófono o pues haciendo la pregunta en el chat? Si no hay más participación y agradeciendo el valioso tiempo de la ingeniera Fátima López, desde la unidad de vida estudiantil, desde el equipo de la unidad de vida estudiantil, desde la coordinación, acá está también la ingeniera Erika Berenice, que le vamos a dejar que dé el cierre. Le agradecemos su valioso tiempo, el tema muy interesante, también la participación a los estudiantes. Es bonito que aprovechen estos espacios y que hagan las preguntas, que aprovechen a los especialistas, porque allá afuera pues les va a servir toda esa información en sus campos laborales. Entonces se le va a hacer llegar, ingeniera, más adelante un diploma de reconocimiento por su colaboración. Voy a dejar las palabras de cierre acá a la ingeniera Berenice. Okay. Muchas gracias, licenciada Roxana Galicia. También agradeciendo a la ingeniera máster, ¿verdad? Fátima López, que nos estuvo acompañando. El tema bastante interesante, estábamos viendo y comentando por ahí que hemos mantenido el público, ¿verdad? Desde que iniciamos hasta ahora que vamos finalizando, así que todos han estado muy pendientes, ¿verdad? De todo lo que se ha compartido. La información ya dada la experiencia que ella ha obtenido, ¿verdad? Tanto del estudio como de la práctica ya profesional. Como mencionaba, le vamos a hacer llegar un diploma de reconocimiento por su tiempo y dedicación en esta presentación. Nuevamente, pues agradeciendo y pues más adelante, si es posible, le vamos a hacer llegar algunas otras invitaciones a otras actividades que podamos desarrollar desde la unidad de vida estudiantil. Ok, muchas gracias. Sí, gracias. Estamos muy contentos también por la oportunidad y felicitar a todos los estudiantes que están aprovechando esta oportunidad de conocer más de lo que hay ya después de las aulas, vean, lo que aprendemos en las aulas, luego seguimos aprendiendo afuera. Entonces, muchas felicidades a todos por su interés. Sí, correcto. Justamente ese es, digamos, el objetivo principal, ¿verdad? De la unidad de vida estudiantil, el poder acercar ese conocimiento de profesionales de nuestra facultad y que puedan compartir con todos los estudiantes, ¿verdad? Que vayan teniendo ya como una idea, a mí me gusta más esta área, me quiero especializar por esta. Muchas veces es, digamos, las decisiones más difíciles, ya estando en la carrera, el poder decir qué área me gusta más, ¿verdad? Entonces, este es como dejar una espinita para cada uno de los estudiantes que puedan como ya seleccionar las áreas que más les interesan, ¿verdad? En su ámbito profesional. Y entonces, bueno, nada más hacerles la invitación a que puedan participar en las siguientes sesiones que nos restan. Aún nos quedan, si no más recuerdo, 2 sesiones, ¿verdad, licenciada? El jueves y viernes. 3 sesiones para finalizar con digamos, estas sesiones de cierre de ciclo nuevamente en este ciclo 1 2023. Así que nada más recordándoles también que nos puedan enviar sus datos, sus nombres y carnet a través del chat para poder tomar nota para sus diplomas de participación también en esta sesión. Gracias nuevamente y que tengan una feliz tarde. Muchas gracias. Un gusto. Muchas gracias. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde a todos. Vamos a detener la grabación.